Hola, muy buenas a todos novatos del FPV. Bueno, pues como ya sabéis, algunos por lo menos, hace poquito me tocó bucear porque en vez de un dron tenía un submarino y, y nada, simplemente al final he tenido que apañármelas y bueno, compré otro a Eric, el de drones, y ya le cogí con sistema digital. Y claro, pues ya tuve que invertir en gafas, que he cogido unas DJI Google V2 y he pillado otra DJI Air Unit, otra O3, vamos, porque voy a montar un Pavo 25 V2 también, ahora pues para poder hacer pequeñas grabaciones, vamos a decir, o intentar hacer pequeñas grabaciones cerca de gente y demás. Entonces, pues bueno, simplemente este vídeo va a ser un poquito para intentaros ayudar de cómo bindear una con la otra, de cómo actualizarlas. La gran mayoría de la gente ya lo sabe hacer, esto lleva ya mucho tiempo, no estoy descubriendo el oro, entonces simplemente pues eso, si os gusta, chicos, porfa, ya sabéis, darle un like, suscribiros si os viene bien, y si tenéis cualquier ayuda, cualquier consejo, cualquier duda también, dejarla escrita por ahí en comentarios, que siempre se agradece. Yo os voy a dejar enlaces tanto de las aplicaciones que necesitamos, os voy a dejar enlaces también de una página en la que yo he pillado la Air Unit por 200 euros, y la verdad que es desde aquí de Europa, es un almacén oficial de DJI, un distribuidor, y la verdad que me parece que dentro de lo que cabe la miras en Banggood, la miras en AliExpress y siempre está un poquito más cara, entonces pues bueno, simplemente es, os voy a dejar esos enlaces, os voy a dejar también un enlace para que tengáis el archivo que hace falta meter en la SD para tener desbloqueada la limitación de las gafas, ¿vale? Y poquito más, la verdad. Actualizaremos las gafas, actualizaremos la O3, lo bindearemos, os voy a enseñar dónde hay que conectar, dónde hay que activar en las gafas para que se pueda conectar la O3, porque depende que haya marcado en las propias gafas, pues o una de dos, o es el avatar o es el DJI FPV, es la O3. Entonces bueno, simplemente pues 4 indicaciones sencillas, pero que pues habrá gente que no sepa hacerlo. A mí me echaron una manilla, así que Javi, muchísimas gracias, que me vino de vicio. Y nada, poquito más. La verdad que solo he hecho un vuelo de prueba. No pude grabar el DVR, vamos a decir, porque no sabía cómo se desbloqueaba lo de la baja potencia. Bueno, pues por diferentes motivos que en el vídeo voy a por lo menos a descubriros en dónde hay que activarlo o desactivarlo. Pues la ayuda que yo he tenido que ir llorando luego por ahí, pues os la dejo aquí. Si alguien le ayuda, pues genial. Y otra cosa que estoy viendo mucho es que mucha gente que se coge las DJI, en el OSD de la pantalla, o sea, en las propias gafas, les dicen que no les aparece el OSD. Eso es una tontería, porque realmente lo voy a enseñar también. En Betaflight, simplemente en la página de OSD hay una pestañita en la que nos dice cómo queremos tenerla, en qué pantalla queremos que salgan los datos. Entonces pues bueno, ahí hay que marcarlo en HD y ya está, pero bueno, os lo voy a indicar luego en el vídeo. Así que nada, chicos, empezamos. Vamos a usar dos programas. Para actualizar las gafas vamos a usar, os lo voy a dejar todo en la descripción, en los enlaces. Entonces, para lo que serían las gafas vamos a usar DJI Assistant 2, y entre paréntesis pone DJI FPV Series. Os voy a dejar el enlace para que lo podáis descargar. Entonces lo que tenemos que hacer es, entramos en lo que sería en el programa, conectamos, bueno, antes que entrar en el programa, conectamos lo que serían las gafas por el USB tipo C, y le tenemos que dar corriente, ¿vale? A las gafas. Las gafas, pues ya sabéis, en DJI presionamos una vez el botón de inicio y luego el siguiente le mantenemos y se encienden las 4 rayitas y enciende. Vale. Una vez que estamos que nos ha detectado las gafas, nos va a salir la última actualización que tenemos.
Entonces le tenemos que actualizar y una vez que ya las hemos actualizado, lo que tenemos que hacer es con los botones estos que tenemos aquí, ¿vale? Con este botón que tenemos aquí precisamente, este de aquí es con el que entramos al menú. Entonces le damos al centro, bajamos hasta abajo del todo, ¿vale? Y nos pone en Settings, le pinchamos en Device y luego tenemos que poner en Switch to DJI FPV o DJI FPV de toda la vida de Dios. Entonces le pincháis ahí y lo que tenemos que hacer una vez que lo tenéis ahí es coger y hacerle un reinicio manual, manual es directamente, le desconectamos lo que sería la batería, ¿vale? Directo. Le volvemos a poner la batería y cogemos ahora, una vez que lo tenemos así, le volvemos a conectar el USB tipo C, ¿vale? Y ya entraríamos otra vez en la aplicación en la misma, en DJI Assistant 2, entre paréntesis DJI FPV Series. Como veis aquí, tengo una versión anterior instalada, la tenía ya en la versión 1.7, pero bueno, la he bajado para que veáis que aparece Upgrade, le dais y ello solo lo va a descargar. Lo va a cargar, va a hacer lo que necesite. Cuando ya se esté, que os ponga uploading, creo que es al de 50-60% más o menos. Las gafas como que se reinician, se apagan y se vuelven a encender. Es normal, o sea, está haciendo como un reseteo, ¿vale? Simplemente dejarlo y lo que dure. Más o menos, pues suele ser poco. Ya las tenemos en la última versión. Pues las gafas ya, ahora mismo, las podríamos desconectar, ¿vale? No hace falta ni forzarle el reinicio como lo hemos hecho antes, que le hemos quitado la corriente ni nada. Simplemente cerramos lo que sería la aplicación y desconectamos el USB, el tipo C, ¿vale? Listo, eso ya estaría. Si os digo que os acordéis de apagarla, más que nada pues para que no tengáis las gafas aquí gastando batería a lo tonto. Vale, siguiente paso, la O3, ¿vale? En la O3 es lo mismo. Tiene en el lateral un conector, como le veis, bueno, no sé si le veis, no le veis, ahí tiene un conector tipo C, ¿vale? Y es lo mismo, pero en vez de en el DJI que os he dicho, ¿vale? Tendríamos que usar el Assistant Consumer Drone Series, ¿vale? Una vez que ya lo detecta, entramos en DJI O3 Air Unit. Aquí no hay que hacer diferentes actualizaciones, aquí es una, ¿vale? Entonces, como veis aquí ya tengo la versión 1.3, aquí no os voy a hacer lo mismo de tenerlo en una versión anterior y tal, instalar una oficial, la última es lo más recomendable, ¿vale? Así que instalamos y va a hacer exactamente lo mismo. Vale, una vez que ya lo tenemos instalado, ¿vale? Salimos, le damos a que sí, vale. Una vez que ya lo tenemos instalado, bueno, volvemos a arrancar las gafas, ¿vale? Las gafas están encendiendo. Cogemos una lipo, sin hélices, importante en casa no le pongáis hélices, que no seríais el primero al que le sale el dron para arriba volando. Vale. Chispazo. Y cuando pita le tendríamos que dar. Aquí como veis las gafas, bueno, no lo veis, pero donde le metemos la corriente hay un botoncito pequeño. Le pincháis y ahí pita. No sé si se oye, pero ahí está pitando, ¿vale? Ahí está buscando bindear. Entonces a la GoPro le daríamos, tiene otro botoncito, pues a la GoPro, a la Air Unit le daríamos, ya no me patrocinan, y se pone a parpadear. Una vez que trinca el verde ya estaría bindeado, ¿vale? Ya me carga el patrocinio, tú. Entonces ahora aquí, no, a ver si consigo que enfoque para que veáis un poco, pues eso, armario y tal, se mueve y demás. Vale, entonces esto ya estaría, ¿vale? Ya estaría bindeado. Ahora cada vez que conectemos la batería, ya directamente esta O3 o ya sea la siguiente que vaya a actualizar, una vez que le meta corriente se va a bindear,
Eso por una parte ya lo tendríamos hecho. Vale, problema que me surgió a mí aquí y que no sabía por qué era, ¿vale? Hasta que un amigo mío de aquí me echó una manilla, que por cierto, gracias Javi, que hay que meterse, como vais a ver ahora, os voy a poner un vídeo, nos tendríamos que meter. Entonces tendríamos que coger con el mismo botoncito que hemos entrado antes al menú, el menú ahora es igual, ¿vale? Entonces le daríamos al intro, bajamos hasta configuración, volvemos a bajar hasta acerca de, y aquí bajamos hasta que veamos la pantalla, en la pantalla nos pondrá cambiar modelo de aeronave, y aquí tenemos DJI FPV, DJI Digital FPV System, DJI Avatar y DJI O3 Air Unit. Si no tenemos seleccionado O3 Air Unit, por más que le deis al botón de bindear y bindear y bindear, no lo vais a hacer. Así que más os vale que estéis viendo el vídeo hasta aquí, porque si no os vais a acordar de mi prima. Así que lo dicho, simplemente le pincháis ahí en DJI O3 Air Unit y ya os va a bindear a la primera, ¿vale? Una vez que ya tenemos hecho esto, no habrá problema siempre y cuando, que no lo he comprobado, pero por lo que tengo entendido, siempre y cuando no conectemos una Cadix, no vamos a tener problema. Cadix es botón de bindeo de las gafas, botón de bindeo de la Cadix y se unen. El problema que hay es que el bindeo que tenemos hecho con las O3 se va a borrar. Simplemente sería ya no entrar en el menú de acerca de, pero simplemente hay que darle otra vez al botón de las gafas y hay que darle otra vez al botón de la Air Unit. Así que si vais a tener una Cadix porque tenéis alguno de freestyle, si vais a andar cambiando de DJI a Cadix o tal, echaros un palillo para poder darle al botón, porque si no estáis jodidos. Así que nada, el siguiente paso, ¿vale? Lo que sería coger y meter el archivo que os voy a dejar en la descripción, también en el enlace, simplemente copiarlo en la tarjeta que tengáis en las gafas. Sería, pues bueno, como vais a ver aquí, el archivo que os voy a dejar compartido en la descripción sería coger la tarjeta SD que tenemos en las gafas o la que vayamos a poner en las gafas, y este archivo descargárnoslo y meterlo en lo que sería la tarjeta. Entonces, como estáis viendo aquí, pues bueno, lo descargáis. Os voy a dejar, pues eso, es un documento en zip, descomprimís, ¿vale? Y el documento que hay dentro le cogéis, lo extraéis y os lo lleváis a la tarjeta. Pues aquí, me lo he llevado. Vale, aquí lo tenemos. Entonces lo copiamos y en la tarjeta le cogemos y lo pegamos. Cerramos aquí, simplemente ya expulsamos la tarjeta correctamente para que no nos dé ningún problema. Cuando ya nos dice que es seguro, vale, cogemos, le volvemos a insertar lo que sería la tarjeta a las gafas y ahora revientan ahí. Arrancamos otra vez, ¿vale? Pues eso, lo dicho de antes, apretamos uno y luego el siguiente mantenemos, ya arrancan. Y simplemente lo que tenemos que comprobar es que ahora en el menú, ¿vale? Ya en lo que es en transmisión se nos ha desbloqueado varios canales, las potencias, etc. Entonces, pues acaso me voy a apartar, porque lo he dicho en coña. Vale, entonces yo me voy a transmisión. Y no me sale nada. Importante, acabo de tener un susto por novato, por novato hay que tener el dron conectado, ¿vale? Entonces una vez que tenemos el dron conectado, ya lo que sería, entramos a lo que sería la transmisión, ¿vale? Y en piloto, pues aquí ya nos pone la frecuencia, tenemos que poner, yo lo tenía puesto en modo de canal auto, ahora voy a intentar, mientras os voy hablando, intentar grabar esto, pero lo que pasa que es complicado de cojones.
Pero bueno, tenemos que pasar de auto a manual. Y luego simplemente lo que tenemos que hacer es pues ir mirando. Una vez que tenemos aquí, entramos en el ancho de banda y ponemos 20 MHz y tenemos aquí los 7 canales, esto ya estaría desbloqueado, ¿vale? Y luego tenemos también pues el de 40. El de 40, yo aquí por ejemplo tengo canal 1, canal 2, canal 3, ¿vale? Y luego pues eso, modo de enfoque. Hablaría sin saber, no sé ni lo que es, y retransmitiendo pues me imagino que será pues para hacer alguna retransmisión en directo. Todo esto ya os digo que lo justito y necesario, y poco a poco iré informando de más, pero hasta aquí es un poquito hasta donde hay que hacer tanto lo que sería la actualización del firmware, tanto de las gafas como de la O3, ¿vale? Y lo que sería vamos a decir, el hack de las gafas para desbloquear la potencia de las gafas. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, que para que podamos grabar con la unidad aérea, con la O3 directamente, ¿vale? Tenemos que desbloquear el modo de baja potencia. El modo de baja potencia, como podéis ver, es cogemos, entramos en configuración, vamos a control y aquí os pone estado automático de baja potencia de la unidad aérea. ¿Vale? Este tendríamos que desbloquearlo. Y aquí pone potencia de la unidad aérea se sobrecalentará si no está en marcha, ¿vale? Entonces, esto es importante, que si lo tenemos desbloqueado y el dron se nos cae o lo que sea, desconectar la lipo cuanto antes, ¿vale? Es algo que pues sería conveniente hacerlo cuanto antes, ¿vale? Entonces ya sabéis, chicos, si os ha gustado, porfa, darle un like, suscribiros. Y nada, nos vemos en el siguiente. A ver la aventura del Pavo 25. Que enseguida viene. Venga, va, hasta la siguiente.